Piali, Nenotocalilical-Tonac. Hoy el sol ha alcanzado su cenit y nosotros estamos aquí bajo la falda de Citlalinicue, esa hermosa falda estrellada. Y fíjense que, bueno, aquí donde yo estoy el cielo está nublado, pero si tú tienes un cielo despejado, te invito a que levantes la vista y busques a esta luna llena, que es la luna llena de cosecha. Así que yo me voy a preparar para ir a ensoñar. Quiero ir no ahora al Mictlán, sino esta noche iré al Tlalocan, a visitar a los señores de ahí, de Tlalocan, a Tlaloc y a Chalchutlicue, que hoy es la que acompaña en el numeral 3. Y el ave que la sigue es Tlochtli, el de la garra, el gavilán. Así que bueno, pues miren, he prendido un fuego con 3 ocotes, aludiendo, miren qué bonito, se avivó el fuego. ¿Y saben por qué? Porque el signo Atl tiene como regente a Xutecutli, y Xutecutli hoy está contento. Él es el fuego, el tiempo, y le he puesto 3 ocotes a este fuego. Miren que hay que ofrendarle al fuego un poco de copal. Este copal, de verdad está increíble este fuego. Me lo dio una amiguita que dice que Tlazolteotl es la gran compostera, así que le estoy ofrendando ese copal, porque ciertamente nosotros vamos tejiendo nuestro destino y yo quiero que esta luna de cosecha nos haga recoger sueños, inspiración, mucho tona lunar, seguramente que esta luna tiene un tecpatl y que es otro tipo de fuego. Oh, de verdad me está impresionando mi fuego. Y también le voy a poner un poco de incienso, porque el humo es el que comunica a los señores sobrenaturales lo que nosotros deseamos. Y bueno, estamos ante el agua, y el agua es la energía oxigenante para la tierra, y también el aire que se hace presente ahorita y que vive este fuego, también lo está oxigenando. Este es un fuego de verdad como ese fuego de la gran hoguera en Teotihuacán, donde los hombres se hicieron soles. Y bueno, pensando en ello, voy a poner aquí mi fuego y le voy a ofrendar un poco de mi sangre. Tengo aquí un tecpat, un cuchillo de obsidiana, y bueno, que sea esta sangre también un obsequio a este fuego maravilloso. Y que mucho tona sea dado a nosotros, porque vamos a decir nuestro conjuro: hoy yo mismo soy Yey Atl. Chalchutlicue, oxigenando la tierra, el fuego divino que acompaña al signo Atl. Soy energía tonada que lo transforma todo. Aquí y ahora fluyo en la tierra tal cual lo hace la señora maravillosa de las aguas, que son alegres y bravas. Y bueno, también les quiero decir que quiero entonar un canto, y traigo mi tambor, ese canto maravilloso que conocemos de los 4 elementos que se están haciendo presentes aquí en esta noche maravillosa, en donde la luna tiene un tecpat y nosotros somos esa agua divina que corre en nuestro cuerpo, que es la tierra. Tierra es mi cuerpo, tierra es mi cuerpo, aire mi aliento, aire mi aliento, sangre mi agua mi sangre, fuego mi espíritu. Tierra es mi cuerpo, tierra es mi cuerpo, agua mi sangre, agua mi sangre, aire mi aliento, fuego mi espíritu, fuego mi espíritu. Creo que quedó mejor la segunda vez. Vamos todos juntos. Tierra es mi cuerpo, tierra es mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, fuego mi espíritu, fuego mi espíritu. Pues que el espíritu del agua
sea en nosotros. Somos en gran cantidad agua y esta agua hoy se junta con el fuego. Y nosotros sabemos que en esta cosmovisión ello es el Atl Chinoli, el agua quemada. Somos guerreros. Vamos por la vida dejando nuestra huella, que nuestra huella sea así, de transformación. Somos información que no se pierde. Un placer compartir. Si te ha gustado, dame un like y recuerda que en mi canal tú eres el invitado de honor. Hasta pronto.